Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Auxiliadora Cordero, soy arqueóloga y junto con mi colega María Isabel Guevara seremos las moderadoras de este webinar organizado por el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador. Damos una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en Facebook Live y les invitamos a participar con preguntas para nuestros invitados en los comentarios al video live. En el webinar de hoy, que lleva por título Arqueología de Guayas y Santa Elena, tenemos el gusto de presentar a tres profesionales, María Masucci, Telmo López y Amelia Sánchez, quienes nos presentarán sus trabajos de investigación en el área. Este evento es el número 11 de la serie de webinars Arqueología del Ecuador Hoy, del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, que tiene como objetivo dar a conocer a las y los profesionales que trabajamos en el país y las investigaciones que llevamos a cabo. Con estas presentaciones de hoy inauguramos los webinars de este nuevo año 2021. Cada webinar contiene varias presentaciones cortas a fin de mostrar una variedad de trabajos a manera de muestra. No intenta ser una presentación exhaustiva del tema. Estos webinars están destinados no solo a colegas, sino también a un público más amplio, incluyendo a maestros, estudiantes, miembros de comunidades y en general a toda persona interesada en conocer más de lo que estamos haciendo en la arqueología en todo el Ecuador. Los webinars anteriores están colgados en el canal de YouTube del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador. En pocos días más, este mismo webinar estará colgado ahí. Entrando al tema, mucho de lo que se conoce de la arqueología de la costa del Ecuador es más bien, de la costa central, tiene que ver con sitios de la península de Santa Elena, sobre todo con relación al periodo formativo. La cultura Valdivia es muy mencionada y se ha estudiado bastante, por ejemplo. Se conoce a nivel general un poco menos sobre la sociedad Wangala, de la que hoy nos hablará la doctora María Masucci, con base en sus investigaciones en el azúcar. A nivel nacional me atrevo a decir que se conoce aún menos todavía de la arqueología del ahora puerto principal del Ecuador. Por supuesto, siempre es más difícil hacer arqueología en un área urbana actualmente tan densamente poblada, pero por eso hay más investigaciones en los alrededores de Guayaquil más que en la misma ciudad. Hoy tenemos dos presentaciones enfocadas en Guayaquil a cargo de los magísteres Telmo López y Amelia Sánchez. Le pedimos al público que nos acompaña que a medida que vayan teniendo preguntas, las escriban en los comentarios de la transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de Arqueología del Ecuador Hoy. Sus preguntas se contestarán al final de las exposiciones. Comenzamos entonces presentando a nuestra primera invitada. La doctora María Masucci es profesora en el Departamento de Antropología y decana asociada de la Facultad de Artes y Ciencias de Drew University en New Jersey, Estados Unidos. María obtuvo su PhD en antropología en la Southern Methodist University de Dallas, Texas. Debo indicar aquí que en Estados Unidos la arqueología es parte de la antropología. Ha realizado investigaciones acerca de la cultura Wangala en el Valle del Azúcar, en el Valle del Río Grande y en Zapotal ha estudiado la transición entre Wangala y Manteño Huancavilca. Desde su investigación doctoral, María ha trabajado mucho en Ecuador y tiene varias publicaciones. Una de las más recientes es un capítulo escrito con Karen Stoddard y Benjamin Carter acerca de las comunidades marítimas tardías en la costa del Ecuador. Otra más antigua, tiene otras, digamos, entre estos dos publicaciones que voy a mencionar. La otra es un libro del que es coautora con la doctora Elizabeth Wright, que se llama Pescadores y Agricultores Wangala, un estudio de caso animal en el azúcar suroeste del Ecuador, publicado en las Memorias de Arqueología Latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh, que está disponible ahora en PDF para ser descargado gratuitamente de esa universidad. Aparte del estudio de la organización de la sociedad Wangala y Huancavilca, con énfasis en la vida diaria y la utilización de recursos y medio ambiente, la doctora Masucci se interesa en la tecnología y producción cerámica,
arqueometría, arqueología del paisaje y aplicaciones de sistemas de información geográfica, entre otros. El tema que va a presentar es la vida guangala en el azúcar. Entonces, María, puedes compartir tu presentación. Buenas tardes y muchas gracias para la invitación y mucho para la oportunidad de presentar sobre las investigaciones y las interpretaciones de la cultura guangala en el Valle del Río El Azúcar. Esta cultura llama la atención al público por su cerámica fina decorada con colores y diseños. Pero cada año con nuevos métodos y más datos aprendimos y apreciamos más y más sobre la riqueza y belleza de la vida diaria de esta gente en sus tiempos. Mi meta hoy es llevarles a un viaje dentro de la vida por un sitio doméstico en el Valle del Río y Pueblo El Azúcar, en la costa de la provincia de Santa Elena. Este pueblo hoy es conocido más por la gran represa que ubica el norte del pueblo y que ha transformado toda la zona a un centro importante para la agricultura de hoy. Esta presentación está enfocada en métodos de la arqueología, resultados y interpretaciones de cómo fue su vida, la vida guangala en estos sitios, y menos en la teórica más amplia sobre la organización de la sociedad. Pero mencionamos algo sobre eso también, pero más yo quiero llevarles a un viaje hasta la vida guangala. Hablo hoy más sobre el sitio MVA447, que nosotros siempre llamamos 47, sitio 47. Está solo 1 kilómetro del centro del pueblo de hoy, y ese sitio fue ubicado solo 500 metros del río El Azúcar y al lado de unos terrenos ricos, pero que hoy ya no existe el sitio. Fue destruido en el cambio hasta el desarrollo de agricultura con máquina, que ese solo comenzó en el pueblo hace como pocos años, 25 años en el valle, pero preservó años este sitio, pero ahora por lástima ya no existe. Pero podemos apreciar porque fue un sitio de unos hogares domésticos que fue ocupado para casi 600 años continuo, entre 100 BCE hasta 500 ACE. Y había una preservación de restos materiales poco visto en otros sitios en la costa. Aunque las excavaciones en este sitio fueron hechas hace muchos años, más de 30 años atrás, sigue dándonos información con los cambios y avances y comparaciones con investigaciones en otras zonas. Nuestra tecnología de arqueología sigue avanzando. Entonces, como hemos visto en otros sitios en la costa, como Las Vegas, volviendo a reanalizar restos con nuevos métodos y nuevos ojos, nos dan nuevos resultados y información. Primero ubicamos la cultura guangala dentro de la cronología de la costa, que está aquí en su tiempo completo, pero el sitio 47 solo es 600 años en medio de este periodo, esta fase. También aquí en el mapa ubicamos la cultura en su locación, en el sitio. Entonces se ve aquí la represa, el azúcar, y el pueblo moderna, el azúcar, y el sitio 47 que estaba al lado del pueblo y del río. Y entonces también en este círculo se ve toda la zona que el azúcar conecta con el río El Azúcar, río Zapotal, hasta llegando hacia el mar en Chanduy y Puerto Chanduy. Entonces se ve que el azúcar está en medio de un valle importante para la costa, en un drenaje grande que salga del cerro Chongón Colonche, entonces conecta con el Río Grande y después Río El Azúcar, Zapotal hasta Chanduy. Entonces pasa por los pueblos de Juntas, Julio Moreno, sube y baja, entonces así después llegando El Azúcar y después hasta el mar. Entonces quiero apuntar que este es todo un drenaje grande que está conectado.
Entonces, en las excavaciones en el sitio 47, empleamos un sistema de zarandas de dos, una encima del otro. Entonces, el pequeño era de 2,5 milímetros y el otro es 5 milímetros. Y por esta simple razón, tenemos mucho de la información y restos para análisis de que hoy estoy hablando. Así fue el éxito de recuperar perforadores, cuentas pequeñas, semillas preservadas, huesos de animales muy pequeños, especialmente de pescado pequeños. Entonces, de estos restos, primero quiero mencionar los de los mamíferos. Este análisis fue hecho por Elizabeth Wright y entonces los invertebrados también hizo yo mismo. Entonces, de los mamíferos, incluimos mucho de que uno se puede ver ahora mismo, hoy en día, en la zona. Cuy, zarigüeyas, puma, agouti, pacari, águila, ratas, ratones, perros, zorros, palomas y aves canteros, lagarta, rana, culebra, pero no venenosa. Y lo más importante, afuera de los mamíferos, en términos de consumo y dieta, por contribución a la dieta, era venado y peces. Esa fue la fundación de la dieta de proteína, primariamente tiburones y rayas. Aunque este sitio está 25 kilómetros desde la costa misma. En Ecuador, el debate sobre el rol de los recursos marinos en las economías costeras ha ocurrido antes en ausencia de evidencia de fauna derivada de muestras considerables cuantificadas. Este fue cambiado con los datos del azúcar y también de sitios investigados por la doctora Karen Stotler y doctora Amelia Sánchez, y trabajo del proyecto en Salango por Valentino Martínez, que han desarrollado excelentes colecciones comparativas. Este análisis del azúcar cuenta con más de 27,000 especímenes vertebrados y casi 29,000 de invertebrados, recuperados de los contextos de basurales en el sitio 47 y también del sitio al lado, sitio 30. Los animales marinos contribuyeron entre 39% y 65% de los individuos vertebrados y 99% de los individuales invertebrados en estos dos sitios. Entonces es bastante de solo los tiburones, rayas y venado. La preponderancia de restos de vertebrados marinos es particularmente impresionante, considerando que los procesos culturales, toponómicos y arqueológicos tienden a reducir antes que a incrementar la cantidad de vertebrados en este y otros sitios. Dando la cantidad, regularidad, tipos de pescado, métodos de pesca de alta mar para obtener estas especies y la existencia de habitantes y ocupaciones permanentes lado del mar en Chanduí y otras zonas más cercas en el mar, en la costa, todo indica que la explotación directa no es lógico por la gente del sitio 47 y que los recursos marinos como hoy en día y en los tiempos históricos fue intercambiados entre los asentamientos de la costa y la llanura costera. Y más interesante es el cambio sobre el tiempo de la ocupación, que llegando en el último parte de la ocupación en sitio 47 fue una incrementación en venado y disminución en pescado, los tiburones y rayas, y también una incrementación en concha del manglar. Es interesante de preguntar si este fue un cambio en clima, un evento fuerte de clima que cambió los recursos o que fue mal uso de recursos, con tanto explotación de recursos a un nivel trófico alto. Y también sabemos que hay cambios por toda la costa en estos mismos tiempos, de cerca de 500, 600, 700 ACE. Entonces, tal vez lo que está el señal en el sitio 47, si es 47, que algo está pasando por toda la costa en adaptación o en clima. Entonces,
como yo he dicho en el comienzo de presentación, estos restos y estos materiales todavía nos dan nuevas ideas, información para analizar y preguntas para que podemos responder. No apunté en este slide que este es una foto en el azúcar de hoy. Entonces tú ves que ustedes ven que llega todos los días en la mañana, ahora por moto, pescado que están trayendo primeramente de Chanduy. Entonces es una tradición que parece que sigue desde muchos años. La evidencia del sitio 47 también atestigua la importancia ritual y simbólica de conchas como el Fóndilas, pintada más atlántica y pintado más atlántica dentro de las culturas locales y también como materias primas importantes y como artículo de comercio a larga distancia. Ve aquí en el slide solo un pequeño muestra de los miles de fragmentos de espóndilas y pintada más atlántica trabajado, encontrado dentro de una serie de pisos en el sitio 47. Dentro de miles de fragmentos de los desechos también de lítica, que eran para producir los perforadores y herramientas para procesar la concha. El producto más producido en este taller fue cuentas, y más de todo los más pequeños, de 2 y 3 milímetros en diámetro. Esta producción fue mucho más que la evidencia de consumo local, y entonces forma parte de los productos que fue para exportación y intercambio. También había evidencia por causa de las arandas finas de fragmentos de macrobotánicos preservados, aunque no tenemos éxito en recuperar restos microbotánicos de los suelos o de los artefactos, pero los de microbotánicos incluyeron maíz, frijoles, algodón, calabaza, pimiento, entre otros. Entonces, vea también otra liga con los productos y la agricultura de hoy. Entonces, ve aquí la gente en la casa comunal del azúcar hoy. Otros restos, aunque no había restos preservados de textiles, tenemos las otras indicaciones de la producción de textiles. Y otra vez también ves la liga con el presente, que es de señora Julia Mejillones, que nació en Juntas y se casó y vino a vivir su vida en el azúcar, y ella era experta en cerámica, hacer cerámica y también tejer textiles. Este es un textiles de ella misma que ella había hecho. Entonces, no tenemos los restos, pero tenemos los otros evidencias, y también que tenemos es dentro de cerámica. Tenemos imprentas de los textiles. Entonces, cuando vimos esto, entonces comenzamos de analizar los tejidos por medio de estas impresiones. Entonces, es una cosa que es un poco, toma mucho tiempo, pero por lo menos hemos visto que hay diferencias entre los tipos y los estilos de textiles. Y hay evidencia en otras partes del mundo que la práctica de cerámica y también de textiles se forman como comunidades de práctica. Entonces, la gente de una comunidad tiene más que hace su cerámica o sus textiles en la misma manera en términos de la manera en que ellos practican, como derecha o izquierda, el tipo de fibra, la manera que trabajan la fibra. Entonces, queremos seguir esta investigación porque parece que podría salir con cosas muy importantes si podemos comparar los estilos de textiles dentro de los diferentes sitios y ver si en un solo sitio si hay diferentes variedades y tal vez había algo de intercambio de textiles. Bueno, finalmente que tal vez el artefactos más conocidos por Wangala es su cerámica tricolor, más de todo, y aquí hay algunos ejemplos del Banco
del MAC, estos son vasijas del MAC completas, y también los tiestos que salían del sitio 47. Entonces se ve la preservación también de la cerámica, que era increíble, y todas las superficies que todavía se ve todos los colores. Entonces, como viene dicho, que uno de mis intereses más grande ahora en la arqueología es en la tecnología de la cerámica. Entonces, hemos hecho por estos años una investigación por la costa y Santa Elena y hasta Manabí y Guayas. Entonces, obtenemos muestras de los materiales primas para comparar con la cerámica de los diferentes sitios y con el sitio 47 y todos los sitios, el azúcar y otros en la zona. Y entonces, uno de los resultados más interesantes y sorprendentes fue que la cerámica fina había hecho primeramente de cuarzo, porque habían limpiado muy bien la arcilla. La arcilla parece que es local, pero la inclusión más común es piedra pómez, que no es local en la zona, y es un tipo de piedra pómez muy pura, no es como tefra, es una piedra pómez. Y si tú puedes ver aquí en otros photomicrographs que en más magnificación, ves así cómo es este tipo de fragmento en la cerámica, y ves diferentes vistas de diferentes magnificaciones. Entonces es muy pequeño aquí, pero se ve cómo es este tipo de piedra. Entonces fuimos a también sacar muestras de la sierra. Entonces hay una interesante liga entre donde hay más común y tipos de piedra pómez. Bueno, se encuentra por toda la sierra, claro, pero también con las zonas de obsidiana y otras investigaciones que han comparado la química de la obsidiana que tenemos en el sitio 47 con la obsidiana en diferentes zonas en la sierra. Entonces tenemos también por Dorothy Hostler investigaciones de la tipo de artefactos de metal que tenemos del sitio 47 y comparando con los recursos primarios en la sierra. Entonces tenemos interesantes diferentes zonas que son los que más probable eran la zona de donde salió piedra pómez, obsidiana y cobre, o los artefactos hechos de estos materiales. Entonces se ve también este intercambio larga distancia, y antes estaban hablando del intercambio más local del pescado y recursos del mar. Entonces se comienza a ver qué son las diferentes ligas y organización de este movimiento de productos durante este periodo de Wangala, todo visto por medio de un solo sitio 47. Bueno, quiero terminar con una investigación muy recién. Yo he tenido el privilegio de estar parte de un grupo de investigadores que han tomado otra vez una nueva vista y una nueva investigación sobre una pregunta que los primeros arqueólogos en la costa preguntaron: ¿qué fue y qué significan las similaridades entre la cerámica de Centroamérica y México con Ecuador, con la costa de Ecuador? Entonces, está en prensa ahora, en preparación, un libro que salió del simposio sobre este tema, y salió con Don Bart Knox en el año que viene. Pero voy a dar a ustedes un pequeño vista de estos resultados. Y más, mi parte era con John Hoops, de investigar la liga entre la península Nicoya en Costa Rica y la Polychrome Mora con Wangala. Entonces, ese es simplemente un pequeño vista de cómo son las similaridades. Claro, aquí en la derecha es Wangala, y un tiesto de 47, y es una foto de un tiesto en el libro de Bushnell, y a la izquierda es el mora tricolor de Costa Rica. Entonces, las similaridades son en los colores, los diseños, pero también en todo el arreglo de los diseños.
Entonces, yo he encontrado esta investigación muy interesante y creo que realmente hay algo que es otro tipo de conexión larga distancia entre Wangala y Costa Rica. Y también parece que este era de antes también, tal vez en los tiempos de formativo tardío durante Chorrera en Godoy. Bueno, entonces, en resumen, yo quiero decir que con la suerte y también un privilegio de encontrar un sitio con un depósito tan intacto de un hogar doméstico Wangala, que fue ocupado continuamente sobre 40, casi 400 o tal vez 600 años en el azúcar, y tener el privilegio también la oportunidad de investigarlo y dar este tiempo de todos esos 30 años de seguir volviendo a esos datos. Entonces, darnos una vista detallada de su vida diaria. Podemos ahora entonces imaginar un viaje a los años atrás por medio de estos restos. Entonces imagina perros ladrando, el ruido de alguien trabajando piedra, haciendo perforadores en el taller de Concha, cazadores llegando con venado, otros saliendo para las chacras con sus herramientas de piedra, trabajando el maíz con un mano sobre un matate, el ruido de los cuy en la casa, niños gritando mientras que cazan y capturan iguanas, el grito de la llegada de un pescador o comerciante de la costa con pescado y tal vez otros productos que había llegado por mar a la costa, el sonido de cortando y procesando y preparando los peces. Su dieta era bien variada y ellos habían por años, llegando atrás en los tiempos anteriores, adaptaciones bien desarrolladas a esta zona difícil, que tenía sus años secos, sus años buenos, y había adaptado con albarradas grandes, y por lo menos hay 5 solo alrededor de este sitio 47. Tenía contactos y intercambio de larga y corta distancia con la costa, sierra y posiblemente hasta Centroamérica. Había producción en este valle mismo de textiles, cerámica y concha tal vez para exportación. Intercambio de cerámica también. Parece que tenemos algo de liga en la cerámica fina entre sitios como Salango y sitios en la costa. Entonces también podemos imaginar que ellos firmaran y entonces formaran ligas entre comunidades o con familiares, dando cerámica entre ellos como regalos cuando la gente llega a su pueblo de otros pueblos y intercambian o dan como regalos ejemplos de los cuencos finos. Entonces, en este tiempo también, esta misma manera, compartir una bebida, todo atrás con el sonido de los flautas y ocarinas que tanto relacionamos con esta gente que hemos nombrado Wangala. Entonces, en fin, tengo que agradecer, claro, la comunidad del azúcar. Entonces, muchas gracias para toda su atención. Agradecemos a la doctora Masucci por su presentación. Continuamos entonces con nuestro segundo invitado. Él es Telmo López Muñoz. Él tiene una maestría en Arqueología del Neotrópico de la ESPOL, Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil. Es arqueólogo, consultor en proyectos de investigación y realiza asesorías culturales. Tiene una amplia experiencia en trabajos arqueológicos desde el año 90. Ha participado y dirigido proyectos principalmente en la costa ecuatoriana, pero también en la Sierra y Amazonía. Tiene varias publicaciones, la más reciente acerca de la distribución espacial y social de enterramientos post-contacto en las iguanas en el noroeste de Guayaquil. El tema que hoy nos presenta es 2 rasgos culturales chono poco conocidos en el perímetro urbano de Guayaquil y su periferia. Bienvenido, Telmo, puedes compartir. Buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes la información relacionada con 3 asentamientos milagros en Guayaquil y su periferia, donde se hallaron 2 rasgos culturales reportados por primera vez. Desde mediados de la centuria pasada se descubrieron varios asentamientos prehispánicos en Guayaquil
y lo que en ese entonces era su periferia. A pesar de los diversos esfuerzos desplegados por el gobierno local durante los últimos 20 años, el crecimiento formal e informal de la ciudad ha estado siempre un paso adelante de cualquier planificación, lo que ha generado la destrucción de gran cantidad de asentamientos arqueológicos. Como mencionamos, nos centraremos en los asentamientos Milagro, conocidos históricamente como chonos, con dos rasgos culturales que hacen su aparición por primera vez en Guayaquil y su periferia. Las primeras evidencias prehispánicas reportadas en la ciudad por Estrada, Ceballos, Huerta, Marotque, los hermanos Parducci, entre otros, demostraron que en varios espacios de la actual metrópoli existieron asentamientos prehispánicos de toda índole y que se remontan desde el formativo tardío hasta el de integración. En las postrimerías de la centuria pasada, a través de proyectos de investigación realizados por la ESPOL, por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por escasos estudios de impacto ambiental, se descubrieron nuevos asentamientos de esta sociedad. En la imagen observamos en círculos de diversos colores la densidad de los asentamientos prehispánicos reportados hasta el presente en los 4 cuadrantes de la ciudad, tanto al interior como al exterior del límite urbano vigente representado en trazo rojo. Para efectos de esta presentación hemos considerado solamente un área de influencia directa de 3 kilómetros alrededor del límite urbano representado por el trazo amarillo. Gran parte de los asentamientos tardíos estaban ubicados en los cuadrantes noroeste, noreste y suroeste, siendo los cuadrantes noroeste y noreste los que en su totalidad exhibieron vestigios chonos, mientras que en el cuadrante suroeste se encontraron asentamientos huancavilcas y chonos en una especie de frontera permeable. Se descubrieron dos rasgos culturales que estaban circunscritos a un área específica entre Milagro y Quevedo. Se registraron 222 asentamientos en el perímetro urbano, 74 asentamientos en el área de influencia, la mayoría con filiación chono. Podemos apreciar en círculos amarillos los sitios arqueológicos reportados por Estrada, Huerta, Ceballos y demás en la ciudad. Entre estos sitios estaban los ubicados en Tierras Libres, Estero Covina, Estero Las Casitas, Guayaquil Country Club, Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, Piscina Olímpica, Cerrito Mapasingue, La Tarazana, Kilómetro 4,5, Vía Daule, entre otros. Entre los rasgos culturales poco conocidos, tenemos los fragmentos de las vasijas que Otto von Buchwald denominó cocinas de brujo, y las sepulturas en unas múltiples hallados en los cuadrantes noroeste y noreste de la ciudad. Imágenes de los dos rasgos culturales hallados en otros asentamientos, pero presentes en Guayaquil y su periferia. Las vasijas denominadas cocinas de brujos, señaladas con flecha roja, exhiben decoración plástica sobre sus paredes con representaciones zoomorfas y antropomorfas, reportadas por Estrada, Huerta y Ceballos, y que se las asocia con la preparación de pociones, infusiones, brebajes, destinados a curaciones o a magia, y que también estaban relacionadas con el culto a la fertilidad. Las tumbas de chimenea estaban conformadas por varias urnas superpuestas, en las que solo la urna inferior tenía base o fondo. Están señaladas con la flecha morada. Además, podemos observar los cilindros y las urnas que conformaban las tumbas de chimenea, que están señaladas con la flecha verde. En la imagen observamos enmarcados en rectángulos rojos el área donde han sido reportados estos dos rasgos culturales, comprendida entre Milagro y Quevedo. Señalado con un cuadrado verde, está ubicada el área en Guayaquil y su periferia, en donde se hicieron los hallazgos de estos dos rasgos culturales en las 2 últimas décadas. El primer asentamiento que exhibió uno de estos rasgos culturales estaba ubicado en Casa Laguna, conocida también como Sambo City, en un sector muy bajo, casi al límite de varios ramales de esteros presentes en el sector. Es un sitio multiocupacional que exhibió evidencia cultural en 2 sectores y es en donde se reporta por primera vez fragmentos de la vasija ceremonial denominada cocina de brujo.
En la imagen apreciamos en chinchetas amarillas los dos sectores con evidencia arqueológica, siendo el superior, que está señalado con la flecha roja, en donde se hallaron los fragmentos de la vasija denominada cocina de brujo. Los sectores están cerca de fuentes de agua, aproximadamente a 800 metros del río Daule, y de canteras actuales, entre 2 y 3 kilómetros de distancia. Apreciamos en la imagen el sector excavado, en donde se rescataron, entre otros artefactos, los fragmentos de cocina de brujo, que están en el recuadro inferior, que corresponden a un fragmento de borde y cuerpo decorado con pastillaje, representando una serpiente y además un rostro antropomorfo. El segundo asentamiento estaba ubicado en la urbanización Lagos de Batán. Es la única necrópolis tono reportada en la puntilla, exhibe tumba de chimenea y presenta una fecha calibrada de 660 año domini. Observamos una imagen actual de la urbanización Lagos de Batán. La chincheta amarilla muestra la ubicación de la necrópolis. Las evidencias esparcidas en el movimiento de tierra por el equipo caminero en un pequeño sector del cuadrante noroeste de la urbanización, señalado con un círculo rojo, permitió posteriormente, a través de una prospección arqueológica, hallar cerca de un bebedero para ganado y bajo una cancha de vóley, una necrópolis que ocupaba 54 metros de área. Contemplamos dos panorámicas orientadas hacia el norte y hacia el sur de la necrópolis. La flecha roja señala el bebedero para ganado y la cancha de vóley bajo la cual estaba la necrópolis. En la imagen apreciamos los 27 rasgos ubicados espacialmente, que exhibieron una orientación norte-sur. Fue el rasgo 9, señalado con flecha roja, donde se halló la tumba de chimenea. Por último, el tercer asentamiento estaba ubicado en Las Iguanas, en donde, con el auspicio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se rescató una necrópolis post-contacto, que exhibió por primera vez tumbas de chimenea, además de un fragmento grande de cocina de brujo, entre otros artefactos. La necrópolis estaba ubicada hacia el noroeste de la ciudad, señalada con la flecha amarilla, en el sector denominado La Ladrillera, en el asentamiento urbano de Flor de Bastión. Su descubrimiento se dio de manera fortuita, al querer los moradores de este sector popular ampliar un camino ya existente. Observamos en la imagen la elevación conocida como Loma Saíno, señalada con flecha roja, en donde se ubicó la necrópolis. Previamente, hacia el oeste del camino ampliado, se había realizado el rescate de varias sepulturas en el año 1995, y aproximadamente a 45 metros hacia el noreste de estas sepulturas se descubrió la nueva necrópolis. En los recuadros superiores contemplamos panorámicas de la ampliación del camino, que dejó al descubierto varias urnas, que son las oquedades que se observan en el suelo y que fueron saqueadas posteriormente. En el recuadro inferior izquierdo tenemos una vista hacia el este de la necrópolis y en el recuadro inferior derecho parte de los artefactos saqueados de las urnas. La flecha roja señala la ampliación del camino. La necrópolis excavada ocupaba un área de 278 metros cuadrados, en la que se excavaron 151 rasgos que correspondieron a sepulturas al interior de urnas simples, dobles, múltiples, al interior de ollas y también las depositadas sobre la superficie del terreno. La flecha roja indica el camino ampliado. Se puede apreciar en las imágenes la excavación de varios rasgos en el recuadro superior, así como el rescate de una de las urnas en el recuadro inferior. En las imágenes apreciamos 2 de las 7 tumbas de chimenea halladas en la necrópolis, que correspondían a los rasgos 130 y 114, y parte de la vasija ceremonial con base anular denominada cocina de brujo, asociada al rasgo 42, decorada con representaciones zoomorfas y antropomorfas.
Observamos en la imagen las urnas y cilindros que usualmente se utilizaron para erigir las tumbas de chimenea. La flecha verde señala las que fueron utilizadas en la cuenca media y alta del Guayas, mientras que la señalada por la flecha amarilla es la variante hallada en Guayaquil y su periferia. Cuadro elaborado por Estrada con las representaciones plásticas que exhibieron las cocinas de brujo que él estudió, al que incorporamos la data de Guayaquil. Se aprecia que para el sector de Quevedo, las más recurrentes son las serpientes bicéfalas y sapos, mientras que para el sector de Milagro son las serpientes de una cabeza y los sapos. En la imagen observamos la distribución espacial de todos los rasgos presentes en las iguanas. Hacia el sur, donde se ubica la flecha roja, se concentraron las tumbas de chimenea. En este acercamiento podemos ver al detalle la distribución espacial de las tumbas de chimenea, las cuales mantenían una distancia mínima entre sí de 1.5 metros y una distancia máxima de 7.5 metros entre sí. Observamos en la imagen los 3 asentamientos mencionados en la presentación, representados por triángulos rojos. La aparición de nuevas tumbas de chimenea en los predios de la urbanización Villa del Rey en el año 2014 indicaría que esta práctica mortuoria era recurrente en esta parte de la cuenca del Guayas. Con el hallazgo de estos rasgos culturales en Guayaquil y su periferia, hemos contribuido a conocer la dispersión de estos rasgos culturales más allá del área a los que se los había circunscrito inicialmente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Telmo. Bueno, vamos a continuar. Por el momento quisiera decirle a quienes nos acompañan por Facebook Live que ya pueden ir haciendo las preguntas en los comentarios. Nuestra tercera y última invitada, como dije, es Amelia Sánchez Mosquera, arqueóloga guayaquileña. Amelia tiene una maestría en gestión de empresas y entidades culturales por la Universidad de Barcelona, España, y estudios de posgrado en turismo cultural y en antropología e historia de América en universidades españolas. Es gerente propietaria de Amelia Sánchez Consultora en Patrimonio y Cultura y arqueóloga asociada a Eficacitas Consulting de Guayaquil. Ha trabajado y dirigido gran cantidad de proyectos en Costa, Sierra y Amazonía, en Ecuador y también en Panamá. Aparte de su trabajo en arqueología de contrato o salvamento, se ha especializado en zooarqueología y tiene a su cargo el mantenimiento de la colección osteológica de fauna neotropical en el Centro de Investigaciones de Salango, Manabí. Amelia tiene varias publicaciones en temas como zooarqueología, arqueología histórica, producción cerámica y arqueología de Guayaquil, entre otros. El tema que nos presenta Amelia hoy es la primera casa chorrera de Guayaquil. Amelia, bienvenida y damos paso a tu presentación. Buenas tardes a todos, disculpen, pero la tecnología a veces nos vence. El interés de la presentación de hoy es para darles a conocer pues, una de las escasas excavaciones que hay en el ámbito urbano de la ciudad de Guayaquil. El Parque del Samán se encuentra ubicado en el noroeste de la ciudad de Guayaquil y fue registrado la primera vez, fue identificado durante la realización del proyecto Gran Guayaquil que organizó el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a fines de la década de los 90 con la finalidad de identificar sitios arqueológicos y proyectar parámetros y medidas para que junto con el municipio se pueda desarrollar la ciudad en coordinación y en sostenibilidad con la arqueología, cosa que lastimosamente, a pesar de los esfuerzos del INPC, no ha podido realizar. La ventaja del Parque del Samán es que se encuentra en un parque y eso ha evitado que construyan estructuras muy grandes y ha tenido 2 momentos de investigación. El primero fue en 1997 a cargo de un equipo que yo encabecé
y en este momento se excavaron 15 metros cuadrados. Tuvimos el apoyo de Dumbarton Oaks con una beca y el auspicio del INPC. Producto de esta excavación salieron 3 tesis de grado de los chicos que en ese momento pues eran estudiantes en la SPOL y ahora ya son profesionales. Uno de ellos hizo una gran contribución al estudio de la cerámica chorrera encontrada en el sitio Samanes. Esa tesis fue realizada por Rosalba Chacón. El segundo momento de investigación, esta es un poco la vista del parque, en la mejor época, porque ahora lastimosamente no está en su mejor momento. Y esa es la ubicación que está dentro del área a la cual Telmo también se estaba refiriendo en su momento. Este es el parque visto desde el aire. Todos los árboles están inventariados. También se ha hecho inventario de fauna y ha permitido conocer por lo que se encuentra allí. Y se ha podido asociar también a los hallazgos. Esta imagen que ustedes ven es lo que se obtuvo del reconocimiento de superficie en cuanto a los elementos identificados y se encontraron las concentraciones. Y lo que ustedes observan en este espacio son las unidades de excavación tanto de la temporada del 97 y del 2010. Aquí se puede observar, este es el área de excavación y estas son concentraciones que se han identificado de material. Lastimosamente el parque desde el año pasado está siendo sometido a un proceso de desarrollo que está destruyéndolo y el municipio pues, el municipio es el municipio. Aquí se está asociando un poco los hallazgos de chorrera que han existido de manera más recurrente en lo que es la zona de la península de Santa Elena y en algunas cuencas que van desde Santa Elena hacia Manabí. Me olvidé mencionar, ¿cierto?, que la temporada del 2010 estuvo encabezado por mi colega Jonathan Dam, quien muy gentilmente colaboró, y tuvimos el auspicio de la Dirección de Recursos, del Banco Central de Guayaquil, que en esa época nos apoyó. Aquí estamos viendo un poco asociando Samanes a otros sitios identificados durante las fases de estudio del proyecto Gran Guayaquil. En este caso son sitios del formativo tardío, que son pues la minoría. Pero también se identificaron sitios de desarrollo regional y de Milagro Quevedo, a lo cual Telmo ya se ha referido. Vale indicar que Samanes es un sitio multiocupacional. Se han identificado presencias domésticas específicamente desde el formativo tardío hasta el periodo de Milagro. Nosotros lo llamamos más Milagro que Milagro Quevedo. Estas son las imágenes de nuestra pretérita intervención del 97, en la cual tuvimos serios problemas con el clima porque nos tocó trabajar en invierno por temas logísticos que, bueno, fuera de nuestro alcance, y tuvimos momentos complejos. Este es el piso que Rosalba estudió, donde está identificado el rasgo 24, que finalmente se logra asociar en la segunda temporada al rasgo 50, que es una estructura chorrera. Esta es la vista amplia de las excavaciones del 2010, dirigidas por DAM, en la cual se identificaron también muchos fragmentos, alrededor de 68.000 fragmentos en el 2010 y alrededor de 35.000 fragmentos en el 97. En el sitio se han identificado 8 entierros, 7 en el 2010, 1 en el 97. Todos están a la espera de un estudio más profundo en el INPC. Esta es la vista de las unidades. Todo lo que es A se excavó en el 97. Se hizo una unidad B para poder proyectar hallazgos posibles en otra área que no nos dio mayores resultados. Y luego se decidió mejor volver a ampliar el área para tratar de identificar qué había realmente en ese piso asociado al rasgo 24 de Rosalba, y se definieron varias estructuras del periodo formativo tardío que corresponde a chorrera. Estratigrafía del corte A. Esta pared quedó en la época del 97 y se reabrió la unidad, y a partir de esta pared se excavó hacia ese sentido, que es el este, para poder identificar
lo que vemos acá, que son estos depósitos. El D5 es el estéril, el D4 y el D4B son los que están asociados a las estructuras del formativo tardío. Esta es una vista general de la ocupación que se identificó y para poder definir a qué periodo se estaba refiriendo el estudio, tanto en el 97 como en el 2010, se realizaron fechamientos radiocarbónicos. En el 97 se realizaron 2, en el 2010 4, y con esa información se pudo confirmar que todas las ocupaciones del D4, que en este caso es el estrato del periodo formativo tardío, están asociados a chorrera, pero con la novedad de que no es pues el chorrera clásico que nosotros conocemos, sino un chorrera un poco más moderno, porque es más reciente a nuestra época. Y en cuanto a la parte del límite hacia el desarrollo regional, y es un poco más antiguo también, más antiguo de lo que pensábamos en cuanto a lo que es el periodo de formativo medio, que en Guayaquil en particular no ha sido identificado dentro de excavaciones, al menos en las que yo conozco. Aquí se pueden observar los distintos rasgos. En esta excavación también, antes de seguir adelante, perdón, me estaba olvidando mencionar que el inicio, desarrollo y fin de la fase chorrera para Samanes, para este sitio en particular, está entre 1200 antes de Cristo y 140 años después de Cristo. La estructura chorrera tiene en el interior una dimensión aproximada de 6 metros en un eje y de aproximadamente 2 en el otro, en cuanto al interior. Y en el exterior, aproximadamente 8 metros y casi 3 metros en cuanto a dimensiones, dando una dimensión superficie de 18 metros cuadrados y tiene una planta elíptica muy similar a las que se pueden ver en la fase Valdivia, tanto en Real Alto como en Loma Alta. Esta estructura chorrera tiene un piso zanjado que fue rellenado con materiales. Todo esto que se observan como dibujos, cuadritos, y aquí puede explicarse qué tipo de materiales, los más importantes y más visibles. Hacia el interior se encontró un soporte de techo en el área central y se encuentran 4 postes, 2 de ellos están, espérate que me perdí, hacia el sur de la casa, que son de menor dimensión, y 2 se encuentran hacia lo que es el norte. También se encuentra el fogón, como estaba mencionando, y algo que es un rasgo muy particular es que se identificaron algunos elementos conocidos como asientos de chamán o asientos para actividades rituales. Estos rasgos, el 46 que está aquí, son todos evidencias de asientos que más adelante los veremos posteriormente ya reconstruidos. En adición a esta estructura, que es la número 1, hacia el oeste, se identificó la estructura 2, que estaba construida por encima inmediatamente de la estructura 1. Y también se identificó una tercera estructura que está más bien asociada hacia la fase posterior, que es el desarrollo regional, que en el caso de este sitio se presentan materiales de la cultura conocida como fase Guayaquil, identificada por Resfa Parducci en los años 70. Es justamente asociado a esta ocupación que viene hasta ese lado oeste, como están viendo aquí, estos son los restos humanos, donde se encuentran pues los restos humanos, es justamente para la fase Guayaquil. La interpretación del interior de la casa chorrera aparenta que tuviera una división interna entre áreas femeninas y masculinas muy parecida a lo que los Shuar manejaban en su momento. Estas son imágenes del trabajo real de campo. Aquí estamos viendo la zanja rellena de materiales. Esta es una de las huellas de poste. Acá está otro. Y esta es una vista desde lo alto donde se ve muy limpio el interior en cuanto a materiales gruesos, porque sí se encontraron materiales finos como semillas y algunas cosas como pedazos de lascas de obsidiana muy pequeñas. Cuentas también. Se realizó flotación del material interno para justamente poder tener idea de
estos materiales finos y saber en qué proporciones y en qué ubicación se encontraban. Algunos de estos son los fragmentos de los asientos que les estaba mencionando, que está, aquí se ve la base de otro, que estaban en los alrededores de la estructura. En este sentido se puede ver mejor. Esta es la vista hacia el este. Aquí hay otro, acá hay otro. Y este suelo amarillo que se ve en esta esquina, que es la sureste, es ya el estéril. Aquí se está llegando ya a la base de la estructura misma como tal. En esta diapositiva podemos ver un cuadro bastante general de los resultados de los análisis de radiocarbono. En esta línea de tiempo la pusimos en general, nosotros hicimos una exposición que estuvo en el Museo del Banco Central y también ha estado en Salango y en un par de universidades en Guayaquil, que ha sido itinerante, con la finalidad de que la gente conozca que en Guayaquil hay arqueología y que es importante proteger los sitios arqueológicos en las zonas urbanas. Aquí tenemos la fecha más antigua, que es aproximadamente 1400, y se extiende hasta acá, hasta 140 aproximadamente después de Cristo. Ay, perdón. Un poco de los materiales analizados, se analizaron no solo radiocarbono, también se analizaron restos como la fauna, se identificó también una gran cantidad de peces de estuario, especialmente en el área de cocina de la estructura, pero también dentro de los rellenos, ¿no? Había mucha información en cuanto a fauna. Y también mamíferos, especialmente medianos, en cuanto a los materiales de estos mamíferos medianos, es muy interesante porque se identificó la presencia tanto del perro doméstico como del perro silvestre, que ha cambiado de múltiples nombres científicos en 20 años, y algunos de estos huesos han sido trabajados, especialmente lo que es el húmero izquierdo de los perros silvestres. Entonces ese es como un rasgo muy particular que se identificó en este sitio y que esperemos en algún momento, antes que me toque trascender a otra dimensión, poder publicar. También se encontraron conchas, como suele pasar, muchas conchas en estas zonas, especialmente donde se han acumulado restos de alimentos. Y las conchas en su mayoría pertenecen y están asociadas a ambientes lacustres, que son lógicos si estamos hablando de un sitio que está ubicado a unos 2 kilómetros del río Daule y que en su momento tenía mucho acceso vía fluvial, porque la topografía de la zona eran pequeñas lomas combinadas con ingresos de río, que durante la época de lluvia y marea alta, recordemos que el río Guayas y todo el área de este inmenso humedal que tenemos alrededor de Guayaquil, es un área que es afectada por las mareas. Entonces, cuando crece la marea, pues estas áreas que estaban intercaladas con los montículos naturales estaban llenas de agua y les permitía movilizarse hasta el río y que ingrese la fauna marina, perdón, no marina, fluvial, hacia los sitios arqueológicos que debieron existir en mayores cantidades que las que encontramos ya nosotros para los 90 durante las fases de Gran Guayaquil. Este es el trabajo también de Jonathan Dam, que fue una enorme ayuda para poder entender el sitio en cuanto a las densidades de los distintos elementos micro encontrados. Tenemos aquí, por ejemplo, las áreas de densidad de las conchas, las áreas de densidad de restos fáunicos, que están muy cercanas al fogón que encontramos, y las áreas de densidad de obsidiana, que es un material que es muy común en la costa, no es originario de la costa, sabemos pues que es originario de zonas volcánicas, pero el vidrio volcánico llega a la costa desde fases tan tempranas como Chorrera, que lo hemos identificado, hasta fases muy tardías, porque era uno de los preferidos para poder cortar. Y este es el análisis multivariantes de los artefactos. Aquí tenemos el área de consumo, y estas áreas rosaditas pues son las áreas donde socialmente se estaba distribuyendo las comidas y los trabajos. Y en las áreas verdes son áreas básicamente de descanso porque estaban bastante limpias
y se asume pues que era un área más de uso masculino, haciendo un poco de analogía con las estructuras shuar, que son bastante estudiadas en nuestra Amazonía. Esta es una de las formas cerámicas identificadas. Se identificaron varias fuentes. La tesis de Rosalba propone numerosas formas asociadas a estos dos elementos pertenecientes al periodo deformativo tardío, y se diferencian pues las clásicas formas: platos, cuenco, escudilla, olla, jarra, botella, en distintas proporciones. Algunas de ellas, aquí estamos presentando una diapositiva donde estamos presentando a la vez, comparando, perdón, la casa shuar, que es la que está arriba, con la casa chorrera, que es la que está abajo. Y vemos que las áreas de uso son bastante similares para una estructura elíptica, que en este caso ambas son elípticas. Este es uno de los asientos. Ustedes pueden observar que la parte interna tiene huellas de uso. Este es una copa que se identificó también, fragmentada, y luego pues se reconstruyó. Tenemos 3 distintas. Estas son escudillas. Algunas yo le digo que es un florero realmente, pero en todo caso se encontraron varios elementos diagnósticos. Este rallador que está acá también, que es tan lindo. Y se identificaron 4 tipos de figurinas que si a ustedes les interesa, pues yo puedo... de hecho, el informe de DAM está en la página de Arqueología del Ecuador, que creo que todavía está accesible, pero si a alguien le interesa, yo le puedo también proveer la información, que es pública, y aparte de eso tenemos la información de la exposición del 2015, que también pues es de mucha utilidad porque está más creada para la divulgación popular. Los elementos también de esta figurina que ustedes pueden observar, tiene aquí un detalle en particular en el tocado, muy clásico de Chorrera y que suele estar asociado a la simbología del águila arpía, que es clásica del neotrópico entre Andinoamérica y Mesoamérica se encuentra, ¿verdad? Aquí también tenemos algo muy clásico del Chorrera clásico, que es la representación de fauna. En este caso tiene engobe bicolor, está fragmentado, que es la figura de la parte del silbato, de una botella silbato. En este caso es un mono capuchino. Y acá vemos un torso que es también parte muy importante de la arqueología de Chorrera, porque los chorreras son los primeros que comienzan a utilizar el molde y a crear en serie un sinnúmero de figuras. También se encontraron elementos líticos como fragmentos de metates, manos, hachas, obsidiana, como les indiqué. Y algo que es muy interesante es que se encontraron distintas materias primas utilizadas para instrumentos, ornamentos, elementos de trabajo como los torteros, algunos sellos también. En este caso me atrevo a decir que los hallazgos de samanes son variados y que también eso nos ayuda a proveer una buena historia de la unidad, ¿no? Y de saber qué pasaba en esa casa, qué tipo de alimentos tenían, qué tipo de actividades realizaban. Obvio que no se puede, pues, reconstruir todo, pero con todos los elementos estaremos tratando de brindar un avance más a qué actividades realmente se estaban dando dentro de esta unidad de excavación, de esta estructura. Y algo que es válido y muy interesante para este sitio en particular es que nosotros percibimos que está muy clara la transición del formativo tardío al desarrollo regional, y que obvio que no sucedió de un día para otro, pero que no siempre se las puede identificar en los sitios arqueológicos, y en el caso de Samanes pues está muy clara, muy clara. Y lo único que sí yo me atrevo pues a agregar es que realmente el sitio, estamos tratando ahora con la comunidad, porque esto, los que somos arqueólogos y trabajamos con gente viva también, sabemos que es muy complicado cuidar el sitio arqueológico, ¿no? Este sitio arqueológico, de cierta manera, como les indiqué al inicio de la intervención, se ha mantenido porque está en un parque, pero
ya está el parque saliendo del dominio de la comunidad y el municipio no está brindando pues toda la atención necesaria. Así que la comunidad se está reorganizando desde el mes de septiembre para poder hacer un nuevo frente de ataque y promover la protección del sitio, porque analizando las evidencias, como ustedes pudieron ver con Telmo en su presentación, pues hay muy pocos sitios que existen. Algunos se han estudiado, pero ya no existen. Y este sitio arqueológico es, me atrevo a decir, el único que existe en Guayaquil dentro del área urbana. Por eso es muy valioso y valdrá la pena pues a futuro que se le tenga la consideración respectiva. Esperemos que el futuro sea pues mejor que el pasado. Así que yo creo que eso es todo por ahora. Me gustaría más bien, si alguien tiene preguntas en su momento, contestarlas. Gracias. Gracias, Amelia, por tu presentación. Bueno, muchas gracias a los tres participantes. Para mí ha sido un placer conocer un poco más. Yo trabajo en la sierra y no se conoce mucho de la arqueología de Guayaquil y yo particularmente no conozco mucho. Así que en todo caso tenemos algunas preguntas y digamos, la sección de preguntas va a estar a cargo de mi colega, la magíster Marisabel Guevara, que va a manejar las preguntas y respuestas. Adelante, María. Buenas tardes con todos, y igual que Mariuxi, muchas gracias a los tres ponentes. Han sido presentaciones bastante interesantes, sobre todo considerando que a mí me interesa justamente la zona de la que están hablando. Pero bueno, vamos para la ronda de preguntas. Tenemos varias preguntas hechas por la gente que está escuchando sus presentaciones. La primera, si es que les parece, vamos a hacer las preguntas en orden de presentación. O sea, cada ponente puede responder a la pregunta y vamos ahí cambiando un poco, que de cada uno hable un poquito y después cambiamos la pregunta otra vez. Primero una pregunta para María, de parte de Marco Suárez. Dice, vienes en el manglar 47, ¿cuáles fueron encontrados y tienes una idea de dónde provienen? Bueno, entonces, primeramente fue dos tipos de concha que salieron del manglar, que eran como la figura que tenía Amelia en su presentación. Sería muy útil cuando dice, entonces, Anadara y Anadara grandis, que lo mejor sería en el libro de Elizabeth Wright, tenemos toda la información completamente detallada de cuál contexto, la cantidad. Entonces, pero el cambio realmente interesante fue que primeramente fue bastante de Anadara grandis y después en el fin del sitio, en el fin de la ocupación, fue un cambio hasta cervecería, si lo pronuncio bien en español. Entonces, concha chiquita, y fue una cantidad en el fin cuando creció la cantidad de venado y también creció la cantidad de cervecería del manglar. Entonces fue súper interesante de por qué había este cambio. Antes había bastante de Anadara. Entonces, pero yo puedo a Marco a mandar exactamente las páginas en el libro donde tiene todos los números y todo el análisis específica. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Telmo. Josefina Vázquez pregunta. Bueno, Josefina Vázquez dice, primero, muchas felicidades por la presentación. Le gustó mucho aprender sobre los chonos y pregunta, mencionaste una necrópolis post-contacto en las iguanas. ¿Podrías contarnos algo más? Post-contacto porque encontramos algunos indicadores ya hispanos, como cuentas de cristal veneciano, burano, fragmentos de losa, pero lo interesante fue ver que en esta necrópolis asociaba varios rasgos indicadores de estatus, como las tumbas de chimenea, como los fragmentos de cocina de brujo, como ornamentos en plata y bañados en oro, ¿no? Y algunas tumbas que estaban, algunas osamentas que estaban en posición invertida, podríamos decir, no estaban en posición supina, sino estaban boca abajo.
Entonces fue una necrópolis de la que se pudo sacar mucha información, pero desgraciadamente, ya como lo mencionó Amelia, no tuvimos el apoyo nosotros de la comunidad. O sea, tal es así que cuando llegamos y ya se había saqueado parte de la necrópolis, no pudimos excavar todo el área porque teníamos el problema diario de que habían saqueos. Se pusieron policías, se puso guardia privada, inclusive así no paraba la depredación de los bienes culturales. No sé si con eso contesté la pregunta de Josefina, o sea, si necesita algún otro dato. Básicamente, con con esos indicadores nosotros pudimos conocer, digamos, que fue una necrópolis post contacto. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Amelia, de parte de Pedro Valero. Él pregunta, bueno, él tiene dos preguntas, de hecho. La primera pregunta si es que la casa chorrera era una estructura abierta o cerrada. Y adicionalmente pregunta si se hallaron artefactos de metal en la casa chorrera. Ajá, ok, era una estructura abierta. Eso, lo que quiero decir con abierta es que tenía ingreso y salida, pero no estamos 100% seguros de que las paredes hayan sido cubriendo, digamos, ese 90% del borde, ¿verdad? Lo más probable es que sí, porque está zanjado y tenemos materiales de relleno que han sido dispersos y rellenado la zanja, pero no tenemos claramente, digamos, 20 huellas de postes alrededor. Es más bien una zanja. Entonces, esa zanja puede haber estado también con maderas, porque yo personalmente no creo que haya sido escampado todo, ¿no? Imposible vivir en Guayaquil a la intemperie y ser sedentarios en la intemperie. Entonces, para ser sedentarios se necesita seguridad y la casa tiene que haber tenido un techo y paredes. Ese es mi razonamiento. Y metales dentro de la casa, no se han encontrado metales. Los metales de Samanes están asociados directamente a la ocupación, desarrollo regional, que está directamente asociada también a FACE Guayaquil. Ok, perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta para María es una pregunta, de hecho, que le hago yo. Me interesa saber un poco más sobre los restos de animales que se encontraban en el sitio. ¿Hay evidencia de alguna manipulación post-cocción o después de que fueron consumidos los animales? ¿Hay alguna evidencia de uso de los huesos para alguna otra actividad? Sí, había algunos. Entonces, tal vez muy interesante fue dos huesos que yo no mencioné, pero dos huesos de llama, de guanaco, era identificado por Elizabeth Wright. Uno fue trabajado. Entonces, en mi presentación había dos huesos en el slide con los huesos. Entonces, tú ves así como una línea, uno de los huesos trabajado. Entonces, fue, porque es, bueno, ella... entonces, la idea fue que este era un intercambio, que estos animales no habían ahí, entonces simplemente que ellos tenían un intercambio y obtenieron estos dos huesos de llama. Y también había los huesos de tiburón que habían tenido perforación en el centro. Entonces, no sé si no tenemos exactamente por qué lo hicieron, pero sí, habían trabajado esos. Y también en el slide que yo mostré sobre evidencia de tejidos, había estos tipos de como agujas diferentes para trabajar, que pensamos que era trabajar tejidos o textiles. Y finalmente había como 4 flautas flautas hechas de huesos trabajados. Entonces, sí, había algunos. Ok, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta para Telmo, de parte de Pedro Valero. En la necrópolis del lago del Batán, ¿se halló urnas con fondo de tipo pezón?
Telmo, por favor, prende el micrófono. Se cumplió lo que en algún momento Ceballos ya había propuesto inicialmente, que para el sector de Daule, las urnas en este caso iban a presentar una forma especial, es decir, la forma pezonada, diferente a la que aparece en Babahoyo y la parte inferior de la cuenca del Guaya, ¿no? Hacia el lado de Milagro y hacia el lado de Balao, que es más convexa. Y sí tuvimos, tanto ahí en el lago de Batán como en las Iguanas, con fondo apesonado. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta para Amelia. De Josefina Vázquez pregunta si es que nos puedes contar más sobre los asientos o fragmentos de asientos que se encontraron en el interior de la casa chorrera. Bueno, no mucho más, porque realmente fueron 4 asientos que, como les mostré en la imagen que les compartí, estaban ubicados en la periferia de la parte interior de la casa. Yo diría que estaban asociados más a la zona femenina si la asociamos a esta comparación que hicimos con la casa Shuar. Entonces, la verdad que no estamos muy seguros todavía si había algún elemento de agregar o asociado a la ritualidad que podría haberse dado a estos asientos que desde Valdivia han estado asociados a ritos y muy pocos se han encontrado in situ. No hemos profundizado mucho en ese tema, Josefina, simplemente los encontramos y los compartimos porque no hemos tenido más financiamiento y Jonathan y yo estamos 3.000 kilómetros de distancia y se nos ha complicado. Pero es un tema interesante. De hecho, a esta casita pues tiene muchos temas interesantes para nosotros. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta para María. Hablas un poco de la diferencia de los animales y de la fauna que se encuentra en el sitio. ¿Hay algún análisis paleobotánico que pueda ayudar a determinar por qué la diferencia de fauna en el sitio a través del tiempo? Entonces, la pregunta fue que si había análisis de macrobotánicos, así dijeron. Sí, de paleoambiente y macrobotánica. Ajá. Sí, entonces la muestra que tenemos, los restos macrobotánicos no son muy amplios, ¿no? Pero empecemos con un estudio, solamente comenzamos, ¿no? Porque no es mi área de especialidad, pero yo creo que tiene muchas posibilidades. Tenemos una muestra grande de carbón. Entonces, esa es una cosa que buscamos, que alguien que se pueda analizar el carbón, porque simplemente hicimos como una pequeña muestra y que parece que hay un cambio en el tipo de madera del carbón que están usando en los fogones, ¿no? Entonces, tal vez parece que hay un incremento en las especies que son relacionadas con los tiempos más secos. Entonces, da como una pista tal vez que sí, que había algo de un cambio de clima. Entonces, yo creo que no exactamente los de macrobotánicos de las plantas, pero tal vez de los árboles por medio del carbón, yo creo que hay una posibilidad de un análisis interesante. Realmente pensemos que tal vez con suerte había algo de polen o fitolitos o algo, pero hasta ahora los suelos no nos han dado nada de estos restos de microbotánicos, que sería ideal, ¿no? Tener los microbotánicos. Sí. Ok, muchísimas gracias. La siguiente pregunta para Telmo viene de parte de Marco Suárez, quien pregunta, ¿las ollas de brujo son producción local? ¿Es una variante probable del Valle del Daule o de algún otro lugar? Bueno, no me atrevería a decir porque que es una variante local porque no la hemos analizado a fondo, ¿no? Lo que sí sacamos en claro es que es un poco atípica al sector. Generalmente las que tienen base anular son las que se presentan o se han presentado para el sector de Quevedo. Cuando comienza a bajar ya hacia Milagro y cuando comienza a bajar ya hacia Taura, pierde
pierde la base anular y se hacen más redondeadas. Inclusive se hacen como especie de cuencos. Pero la de acá salió similar. El fragmento que encontramos en las iguanas salió similar al de Quevedo. Pero no me atrevería a decir porque no hay análisis más a fondo todavía al respecto. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta para Amelia viene de parte de Isaac Falcón Revelo. Él dice, mencionaste una zona femenina en la casa. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este espacio y por qué se lo interpreta como femenino? Sí, claro, gracias Isaac. Estamos haciendo analogía etnográfica con una estructura Shuar de un estudio etnográfico donde en las mismas áreas están distribuidos los asientos que les estábamos mencionando y están justamente asociados al área, por ejemplo, de procesamiento de alimentos, donde la mayor cantidad de huesos se han encontrado. Esto puede sonar ahora en el 2021 como que yo estoy pues predefiniendo la actividad de cocina al rol femenino, pero no estamos haciendo eso, es simplemente un ejercicio de analogía etnográfica. Hemos ubicado los sitios asociando y esa es la propuesta tentativa. Ahora, si son femeninos o masculinos, pues podrá estudiarse a futuro. Yo honestamente me declaro incapaz de profundizar más en el tema porque no es mi especialidad. Pero yo creo que si se sigue excavando el sitio y se siguen excavando estructuras chorreras o neotropicales, pueden ser posteriores, se podrá trabajar más en la definición de actividades no necesariamente asociadas a un género específico, ¿verdad? Pero nuestra propuesta está basada exclusivamente en la analogía etnográfica. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta para María. Mencionas la existencia de obsidiana y de piedra pómez en el sitio. ¿Se ha hecho algún análisis químico para determinar su procedencia? Buena pregunta, gracias. Entonces, sí, de la obsidiana yo no he hecho yo misma, pero sí, Richard Berger y muestras de nuestro sitio 47 ha incluido en los análisis que han hecho de Wangala. Por Richard Berger, el grupo que él trabaja con un grupo, y si, por favor, si quiere, mande un correo electrónico a mí y yo le mando a la persona las citaciones de esta información. Y sí, había evidencia que salió de dos diferentes de los centros de recursos de obsidiana central, que realmente cae muy bien con la evidencia de la obsidiana. Por ejemplo, Amelia habló de la obsidiana de su sitio, entonces parece que hay como sitios comunes que tiene un largo tiempo que estaban sacando de estos sitios. Entonces, también del Piedro Pómez lo hicimos en colaboración con Alison McFarlane en el Carnegie en Washington, D.C. Intentemos de hacer un análisis química comparando la química dentro de los fragmentos en la cerámica con algunas muestras que tenemos de Piedro Pómez en el sitio y también de algunas muestras que sacamos de la sierra misma, de algunos donde había encontrado, como sacamos algunas muestras. Y salió que dentro del depósito de ceniza y pómez hay tanta variedad mismo en el depósito. Entonces, es algo muy complejo de la diferencia de realmente hacer. Entonces, parece que necesita este tipo de análisis química muy, muy avanzado de 3 elementos, entonces realmente de intentar. Entonces, me gustaría hacer más, porque sí, es una excelente idea si podemos realmente poner dónde está llegando a estos recursos. Pero muy, muy buena pregunta. Gracias.
Ok, muchas gracias. La verdad es un tema fascinante. A mí me encanta todas las cuestiones de proveniencia Sí. y de arqueometría también. Bueno, la siguiente pregunta es para Telmo, de parte de Edmundo Aguilar. Él pregunta, ¿hay rasgos iconográficos u óseos de lagartos en la ladrillera? No, no encontramos. Más bien encontramos es de serpientes, de ranas y de mujer. Que Ok, básicamente lo encontramos en la cocina de brujo. En las urnas, todas tenían el labio la mayoría, el labio con el hombro, con engobe rojo y eran apezonadas. No tenemos nada más al respecto. ok, muchas gracias. La siguiente pregunta para Amelia, perdón. Eh, Henry RG pregunta, ¿qué información se logró recopilar con respecto a los restos humanos encontrados? Bueno, lo que hicimos fue recuperar los huesos, el entierro básicamente. No pudimos hacer, el problema con Samán es que es un sitio con un suelo muy arcilloso y cuando llueve se hace una pasta tipo chocolate derretido. Y extraer los huesos es bastante complejo. Entonces, no tuvimos una buena experiencia en ese sentido, pero los restos humanos están recuperados, tenemos el registro de las fichas, lo que no hemos hecho es analizarlo, excepto el primer individuo que fue rescatado en el 97 y que reposa también en el INPC. Incluso Carlos Pacheco, que es el conservador, le hizo un tratamiento para protegerlo. Es un hombre joven, ese en particular. Los otros no hemos avanzado, honestamente. El problema de la arqueología ya sabemos cuál es, ¿no? Los fondos en Ecuador, peor. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta más para ti. Marco Suárez pregunta si es que existe un estilo chorrera para el Valle del Daule. Un estilo chorrera para el Valle del Daule. Yo me atrevería a decir que lo que yo he visto en particular en lo que es el Gran Guayaquil y específicamente en Samanes, es lo que se conoce como un chorrera clásico, que es lo que también se encontró en Peñón del Río, por ejemplo, en la tesis que hizo Nieves Cedeño en los 80 y tantos. Lo que no noto yo es presencia de, por ejemplo, las famosas botellas que son pues las preferidas de los huaqueros y que salen y agarran un rumbo desconocido para nosotros en muchas ocasiones. Yo no me atrevería a decir que es un estilo particular del Daule. Yo me atrevería a decir que es un chorrera clásico en general. Ok, muchas gracias. Una pregunta más para Telmo. ¿Se han hecho algún tipo de análisis químico en las cocinas de brujo para determinar presencia de lípidos o proteínas? ¿Que lo has hecho tú o que sepas de algún análisis de este estilo? Bueno, no, que yo sepa, no, y que hayan realizado tampoco. Las cocinas de brujos son muy escasas. O sea, las pocas que yo he podido ver han sido en colecciones privadas y en dibujos, más que todos las de Estrada y las que encontró Ceballos. Nosotros encontramos en Sambo City, fue apenas un fragmento de borde y cuerpo, y más bien la que encontramos en las iguanas, no le hicimos ningún tipo de análisis, solamente la registramos y posiblemente a futuro, porque ese fragmento reposa en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces, si hay un fondo, hay algún financiamiento, se podría hacer todo ese tipo de análisis especiales. Perfecto, muchas gracias. Hay unas preguntas más para Amelia. La primera es de parte de Valentina Martínez. Ella pregunta, ¿cómo se compara esta casa con la casa chorrera encontrada en el Peñón del Río? Qué buena pregunta, porque me permite tocar uno de los temas. Me encanta criticar la arqueología. El problema que tenemos para poder comparar las casas es que no está la información de la casa chorrera de Peñón. He buscado el informe y no lo encuentro, así que si alguien lo conoce, le rogaría nos lo haga llegar, porque sería de enorme riqueza. Obvio que
Niepes hizo su análisis del material, pero los datos de la excavación no tenemos acceso. Ok, y otra pregunta más también para ti, Amelia, de parte de Edmundo Aguilar. Él pregunta si los hallazgos de Resba y de Marotzke solo son chorrera. No, lo que estudiaron Marotzke y Resba Parducci son desarrollos regionales más tardíos. Tiene muchos elementos símiles, por eso es que nosotros hablamos que hemos trabajado con la transición, porque hay elementos chorrera que siguen hasta el desarrollo regional, pero es una época particular y diferente, no extremadamente distinta, pero tiene sus particularidades y son en otra época, ¿no? Son cientos de años posteriores. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a los tres. En este momento voy a leer un comentario que pusieron en el Facebook Live. José Chancay dice, cuando von Buchau publica sus notas etnológicas en 1920, indica que había encontrado 3 objetos entre Pueblo Viejo y Ventanas, una olla trípode, un cuenco y un vaso, señalando que los 3 pertenecían a la cocina del brujo. Culmina manifestando que no parece aventurado si digo que los 3 objetos pertenecían al ajuar de cocina del brujo o médico de aldea, y que en la olla trípode cocinaban el brebaje que luego pasaban con las ceremonias debidas a la taza para ser distribuido al fin en la escullida de los pacientes. Es un comentario que estaba en el Facebook Live, que me pareció interesante para leerlo para todo el público de esta charla. Bueno, muchas gracias a los tres. Regreso con Mariuxi para acabar este webinar. Muy bien, muchas gracias, María Isabel. Y yo tenía una duda y es específicamente a ver si Amelia y Telmo pueden decir algo muy brevemente, ya estamos llegando al límite de nuestro tiempo. Pero me pregunto si Guayaquil, la Municipalidad de Guayaquil, tiene algún programa de arqueología, tiene fondos, tiene interés en saber más del pasado de la ciudad. Eso sería excelente, porque en Quito parece que hay más ese tipo de interés, hay más fondos para eso. Entonces, Amelia, ¿qué ibas a decir? Ese tema me encanta, porque es que ese es el origen del problema. Es la falta de interés y compromiso de la municipalidad. Y sería muy importante que ahora que las GAT tienen la responsabilidad legal que ha sido derivada por el Estado, la asuman. Pero no hay una unidad de rescate, no hay ni siquiera un arqueólogo asociado al municipio, ni siquiera en el museo, como para poder decir algún contacto o posible interés puede existir. Yo insistí muchas veces entre el 97 y el 2004 y se me agotó la batería y cerré el capítulo porque es desgastante. Como les contaba, la comunidad está retomando el tema, pero yo les estoy dando el peso a la comunidad, porque yo creo que solo la comunidad puede mover este tipo de cosas, ¿no? Porque los arqueólogos somos ignorados. Y pues no sé si Telmo hizo un trabajo con el municipio, ¿verdad? En el museo. Creo que es una de las pocas cosas de arqueología, junto con lo que Marco Suárez hizo en el Teatro Juan Pueblo, que yo me atrevo a decir que financió el municipio de Guayaquil. Telmo. Correcto. O sea, hicimos un trabajo pequeño, básicamente porque ellos necesitaban hacer una ampliación en su patio interno, ¿no? Y en el que descubrimos algunas osamentas, pero ya para la época colonial. Y retomando la pregunta de Mariuxi, sí, igual que Amelia, hace algunos años nosotros intentamos también averiguar por qué no se daba el fenómeno que se da en Quito, acá en Guayaquil, no se ha replicado. Y obtuvimos como por respuesta que los fondos que, entre comillas, se tenían que destinar a cultura, estaban destinados a una institución pública, a otra institución pública. O sea, se derivaban a esa institución pública y no había cultura para Guayaquil. Entonces, desde ahí nosotros también, al igual que Amelia, ya desistimos y por lo menos por el lado del municipio, para tratar de hacer algo, digamos,
más que todo para preservar los pocos sitios, porque todavía hay algunos sitios que se puedan encontrar en la periferia de Guayaquil, pero desgraciadamente el crecimiento, los asentamientos informales los destruyen. O sea, ya cuando uno llega o cuando uno se da cuenta ya están destruidos. O sea, uno llega es a los despojos, podríamos decir, entre comillas. Yeah. Muchas gracias. Sí, es una lástima. Ojalá que esto llegue a oídos y mueva la conciencia de alguien. Ojalá. Esa es la intención con estos webinars, que llegue, digamos, a mucha más gente. Tal vez la gente que nos está escuchando, haya gente que pueda poner una palabra a favor de hacer más investigación en Guayaquil y los alrededores, ¿no? En todo caso, ahora sí hemos llegado al final del webinar. Muchas gracias a nuestros participantes, tanto a quienes compartieron sus investigaciones hoy, como a quienes realizaron preguntas y nos acompañaron en este webinar. Gracias también a María Isabel Guevara, mi comoderadora. Les recordamos que este webinar lo encontrarán en pocos días más en YouTube, junto con los videos de las presentaciones anteriores. Ya tenemos con son 11 webinars, y el propósito es dar a conocer la arqueología del Ecuador. Sí tenemos arqueología, no es solamente en Perú o en México, tenemos arqueología en Ecuador, tenemos arqueología en Guayaquil, tenemos arqueología en el azúcar, tenemos arqueología en muchas partes que la mayor parte de la población en Ecuador no tiene ni idea. Y entonces queremos hacer nuestro trabajo de darles a conocer. Antes de despedirnos, también queremos recordarles que pueden seguir al Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador y a su serie de webinars en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Les esperamos entonces a todos y a todas el próximo mes con un nuevo webinar de la serie de Arqueología del Ecuador hoy. Hasta pronto y que todos se mantengan en buena salud. Adiós.